Bueno, hola a todos. Eh, Me siento un youtuber. Espero que se escuche bien. Son las 5:59 de la mañana. Hace frío. Tengo sueño. Se me rompió una muela. eh, y para la posteridad hay que comentar que estamos en medio de una pandemia. ¿Qué más? Bueno, gracias por la invitación al Museo de Arte Moderno. Esta semana está dedicada a los procesos. Por inconvenientes técnicos que tuve no pude mm, dialogar con Carla Barbero, que era la curadora que me había invitado también a participar de esto, o bueno, representante del museo en este contexto. Y bueno, me comprometí a charlar un poco al respecto, grabarlo por mi cuenta. Así que bueno, espero que salga algo más o menos interesante. Me parecía que era muy difícil ser objetivo, hablar yo mismo de mi propia producción. Quizás después al final podamos puntear algunas cosas, pero sí sentía que leyendo una serie de ensayos que van bordeando la idea misma de procesos y métodos, etcétera, podía dar cuenta de ciertas intenciones y, y a su vez, bueno, como poder dejar constancia de estos textos están buenos al respecto, creo que son muy útiles para pensar la cuestión y bueno, quería empezar por un texto de Miguel Ángel Petreca. Miguel es traductor del chino, vive en París hace muchísimos años. Eh, Así que bueno, empezamos por ahí. Se llama La lengua y el método del texto, el ensayo. Espero poder leer bien. Eh, Tengo miedo de trabarme mucho o que se corte, etcétera, y que esto sea insoportable. Quizás tendría que haber sido un podcast, eh, pero bueno. Bueno, La lengua y el método por Miguel Ángel Petreca. Se me ocurre por momentos que el único tema del que realmente vale la pena hablar es del tema del método, o que todos los temas de los que vale la pena hablar son en realidad pretextos para hablar enseguida acerca del método. Exagero, me hace falta aclararlo, pero tal vez la exageración sea un método posible. Tal vez sea mi método o uno de mis métodos. Estoy exagerando y además ahora corro el riesgo de sonar jactancioso, porque ¿quién puede declararse tan alegremente dueño de un método? De verdad, ¿no hay algo insoportablemente jactancioso, algo demasiado asertivo en la expresión mi método? Por eso tal vez el plural, que es otra forma de la exageración, decir mis métodos, no es lo mismo que decir mi método. En el pasaje del singular al plural se produce un aligeramiento, la palabra método pierde peso y adquiere una consistencia casi de burbuja, casi de sueño. Métodos en plural es la parodia de método en singular, su fracaso. Dos cosas muy distintas. Vivimos en el plural de los métodos, pero sin renunciar del todo, idealmente al menos, al singular jactancioso. El singular, por otro lado, se reconstituye al interior del plural. Alguien que dice, por ejemplo, tengo muchos métodos, pero enseguida aclara un método para cada cosa. Un método para cada cosa, para cada momento. Para cada cosa, cada momento, cada lugar. Un método para cada cosa, cada momento, cada lugar, persona. El método se declina en plural, pero guardando paradójicamente dentro de esta pluralidad una singularidad absoluta, una casuística del método. De la misma forma que no hay equivalencia entre sinónimos, o mejor dicho, que no existen los sinónimos, tampoco hay métodos intercambiables. Los métodos se excluyen mutuamente, pero no se niegan. No es que la verdad de un método pruebe la falsedad de otro.
que un método suceda e invalide otro. Es que lo que es verdad en un caso es falso en otro. Lo que es método para uno no es método para otro. El método, en ese sentido, se confunde con la persona, como un traje hecho a medida. Decir esto no es proponer, sin embargo, una defensa del autodidactismo, que en la mayoría de los casos me parece más que nada un malentendido, más que nada un problema de énfasis. El problema del autodidacta es el hecho de declararse autodidacta. Hay algo en el énfasis del que se declara autodidacta que resulta molesto. Si yo fuera autodidacta me cuidaría muy bien de decirlo. Lo mantendría en secreto o en relativo secreto, aunque más no fuera por la posibilidad de que al final resultara que en el fondo no era tan autodidacta como pensaba. Si yo fuera autodidacta me cuidaría muy bien de decirlo, entonces por miedo a ser ingrato sin saberlo. Decir que el método se confunde con la persona entonces implica que el método no es directamente transferible. Hay alguien, el maestro por ejemplo, que enseña el método, pero en el sentido literal del verbo enseñar, es decir, lo muestra. Enseñar el método significa poner al otro en la posición de espectador del método, generar la condición a partir de las cuales el método se vuelve visible y no necesariamente transmisible. Porque el método también se toca en algún lado con el secreto. Se toca, por ejemplo, con el morbo alrededor de la palabra cocina. La cocina, por ejemplo, de un escritor. Enseñar el método sería entonces enseñar la cocina, mostrar el secreto. Entre lenguas las cosas son aún más complicadas. La cocina de las lenguas, los métodos del lenguaje, como le dicen acá los libros de enseñanza del idioma, pero también, y lo que más me interesa, los métodos y las cocinas de los traductores. Durante meses, por ejemplo, me enseñaron la cocina de la traducción. No era la cocina de la traducción en general o la cocina de cualquier traducción, sino la cocina específica de la traducción del chino al francés. La profesora era una vieja traductora francesa que había viajado a China por primera vez a principios de los 80, en la época de la campaña antiderechista. Le había quedado grabada de ese viaje durante su estadía en una ciudad del interior la imagen de un camión repleto de personas que llevaban unos conos de papel en la cabeza y carteles en el pecho, con leyendas sarcásticas. Era gente que había sido detenida durante la campaña y a la que hacían desfilar en la calle, en camino hacia el pabellón de fusilamiento. En el aula donde se enseñaba esta cocina éramos unos 20 estudiantes, unos 12 o 13 chinos, una italiana, 2 o 3 franceses y un argentino. Cada una de estas partes tenía su rol asignado, a partir de una estricta división lingüística del trabajo y del aula. Los chinos explicaban los matices del texto. Los franceses, por su parte, juzgaban la corrección de el francés. Y en cuanto a la italiana y el argentino, cada uno con su lengua, venían de alguna manera a representar el rol de espectadores, un poco superfluos, de este diálogo entre el francés y el chino. El rol de espectadores, o lo que es más o menos lo mismo, el rol de término de comparación, tercero en discordia. Pero al final no solo el argentino y la italiana eran espectadores. Todos, incluyendo los chinos y los franceses, resultaban ser espectadores a lo largo de cada clase, de una especie de diálogo de sordos entre las dos lenguas. La cocina de la traducción del chino al francés presuponía ese diálogo de sordos entre las dos lenguas, presuponía la afirmación del contraste irreductible entre ambas, entre el cartesianismo francés y la ambigüedad del chino. Después de un tiempo, por lo tanto, empecé a irme de las clases con una pregunta. ¿Lo que se ponía en escena ahí era solo el método de una traductora o era el método de la lengua misma? ¿Las lenguas tienen métodos? No hablo del método para aprender o enseñar una lengua, sino de lo que la lengua misma enseña como método. La parte de método que hay en cada lengua. Lo que la lengua hace y nos enseña a hacer.
hacer con ella misma, pero también con otras lenguas, incluyendo nuestra propia lengua. ¿No sería eso, por ejemplo, el famoso clasicismo mental? ¿Algo que esa otra lengua nos enseña a hacer con nuestra propia lengua? A menos que la expresión clasicismo mental no sea a la vez la manifestación de un método propio, de la capacidad de nuestra propia lengua para incorporar la lengua ajena. Una debilidad convertida en fortaleza. Podría decir entonces que lo que se enseñaba ahí, lo que se ponía en escena, era menos un método que un drama. El drama no de una mera distancia entre dos lenguas, sino de su oposición. Ese drama, ese diálogo dramático al que yo asistí ahí lunes tras lunes, no era nuevo porque esas dos lenguas venían dialogando desde hacía varios siglos, aun si por momentos de lo que se trataba era más de un monólogo, es decir, de lo que una de las lenguas, el francés, tenía para decir sobre la otra, el chino. Y tenía para decir, por ejemplo, lo había dicho al comienzo de ese diálogo, que el chino carecía de gramática. Tenía para decir, y lo había dicho, muchas otras cosas, pero esa percepción inicial, la del chino como una lengua sin gramática, es decir, una lengua sin método, seguía representándose ahí, tanto tiempo después, aunque bajo otro ropaje, en esa aula. Este texto salió en la anteúltima mansilla, en la 14, y solo se publicó ahí. Fue un ensayo que Miguel se dio para ese número. Y es interesante, digamos, la entrada del método, ¿no? Porque hay algo valioso ahí. Para mí la gran división entre los... Como la gran división entre los procesos está entre los artistas que son autoconscientes y los que no, digamos, ¿no? Los artistas, digamos, los no conscientes de su producción. Y eso me recuerda a una frase que decía que para ser un buen artista no hace falta saber de arte a veces, digamos, y que la comparación sería parecido a que las aves supieran de ornitología, ¿no? Puede haber un gran artista que no conozca a Picasso. Es un poco esa la síntesis. Siento que hay algo interesante también ahí. ¿Por dónde seguimos? A ver. El ensayo de César Aira, que es bastante famoso, salió en una de las primeras Ramonas. De estar entre las primeras 10 o 12 Ramonas. Un ensayo buenísimo. Yo creo que es famoso, no sé cuánta gente lo habrá leído. Pero se llama La utilidad del arte. Siempre lo ligué a Belleza y Felicidad. Bueno, La utilidad del arte por César Aira. Cuando yo era chico en Pringles, había dueños de autos que se jactaban, sin mentir, de haberlos desarmado hasta la última tuerca y haberlos vuelto a armar. Era una proeza bastante común, y tal como eran los autos entonces, bastante necesaria para mantener una relación sana y confiable con el vehículo. En un viaje largo, había que levantar el capot varias veces, cada vez que el auto se quedaba, para ver qué andaba mal. Antes, en las eras heroicas del automovilismo, al lado del piloto iba el mecánico, que después se degradó a copiloto. Y recuerdo que cuando las mujeres empezaron a conducir, uno de los argumentos fuertes en contra era que no entendían de mecánica. Solo podían aspirar a usar el auto. En realidad, los bricoleurs de pueblo o de barrio no se limitaban a los autos. Lo hacían con toda clase de máquinas, relojes, radios, bombas de agua, cajas fuertes. Hasta hace 10 años mi suegro desarmaba periódicamente el lavarropas y lo volvía a armar.
solo para asegurarse cuando compraron uno con programa automático. No pudo seguir haciéndolo. De más está decir que desde que los autos vienen con circuitos electrónicos, el famoso hasta la última tuerca perdió vigencia. Hubo un momento, en este último medio siglo, en que la humanidad dejó de saber cómo funcionan las máquinas que usa. Lo saben en forma parcial y fragmentaria algunos ingenieros en los laboratorios de investigación y desarrollo de algunas grandes empresas. Pero el ciudadano común, por hábil y entendido que sea, les perdió la pista hace mucho. Hoy día todos usamos los artefactos como usaban antaño las damas el automóvil, como cajas negras, con input, apretar un botón y un output. Se enciende el motor. En la más completa ignorancia de lo que sucede entre esos dos extremos. El del auto no es un ejemplo al azar, porque creo que fue la máquina de más complejidad hasta donde llegó el saber del ciudadano corriente. Hacia la década de 1950, antes del gran salto, cuando todavía se estaban desarmando autos y heladeras en el patio, circulaba una profusa bibliografía con patéticos intentos de seguirle el rastro al progreso. En las páginas de Mecánica Popular o la recordada Hobbies, se quemaban los últimos cartuchos con artículos sobre el funcionamiento de la propulsión a chorro o el televisor, pero los suscriptores se rendían desalentados. Hoy vivimos en un mundo de cajas negras. A nadie le escandaliza ignorar lo que sucede dentro del más simple de los aparatos de los que nos servimos para vivir. Solo importa que funcione como un pequeño milagro doméstico. ¿Quién sabe en realidad cómo funciona un teléfono? Yo tengo una teoría. Cada vez que marcamos un número y nos contestan es porque ha intervenido Dios y ha puesto en acción su omnipotencia para hacer que suceda algo en términos naturales que no podría suceder. En el siglo XVII el filósofo francés Nicolas Malebranche construyó una curiosa teoría según la cual entre cada causa y efecto participaba Dios para efectuar la conexión. Esteologizado a este Dios tenemos una buena explicación general del mundo contemporáneo. El saber de los bricoleurs domésticos se ha desplazado al uso. El equivalente a aquellos ingeniosos entendidos que desarmaban autos son los jóvenes que lo saben todo sobre las computadoras. Salvo que estos jóvenes, aunque desarmen las computadoras, gesto atávico con un contenido ya puramente simbólico, lo saben todo sobre el uso, no sobre el funcionamiento. En todo caso pueden jactarse de saber sobre el funcionamiento del uso, no sobre los resortes que hacen que la máquina funcione. Lo mismo puede decirse de los profesionales que reparan hornos a microondas o televisores. Lo que ha pasado con las máquinas es apenas un indicio concreto de lo que ha pasado con todo. La sociedad entera se ha vuelto una caja negra. La complicación de la economía, los desplazamientos poblacionales, los flujos de información, trazando caprichosas volutas en el mundo de las estadísticas encontradas, ha terminado produciendo una resignada ceguera cuya única moraleja es que nadie sabe qué puede pasar. Nadie acierta con los pronósticos o acierta por casualidad. Eso antes solo había sucedido con el clima, pero lo imprevisible del clima el hombre había respondido con la civilización. Ahora la civilización misma, dando toda la vuelta, se hizo impredecible. Es como si se hubiera clausurado la posibilidad lógica de que haya alguien lúcido o inteligente. No tendría sobre qué emplear su clarividencia porque ya no hay nada que desarmar y volver a armar. La ciencia sigue empeñada en ese trabajo, pero ahora la ciencia requiere un cuantioso financiamiento que va a una élite dócil al poder.
en tanto admite cerrarse sobre sí misma y funcionar ella también respecto del resto de la sociedad como una caja negra. Creemos que apretando un botón podemos poner a nuestro servicio las partículas del átomo, o clonar vacas, y es probable que podamos hacerlo, pero eso no va a enseñarnos cómo se hace. Crece el abismo entre las causas y efectos, Dios avanza. Que se estreche el campo de acción de la inteligencia no debería parecernos tan grave, si podemos seguir siendo felices. Después de todo, lo que estaría en vías de desaparición no es más que un tipo de inteligencia, que será reemplazado por otro, quizás con ventaja. La inteligencia es un instrumento de adaptación, y mal podría servir para adaptarse a un mundo que ha dejado de existir. No obstante, toda atrofia que nos disminuya, aun con la mejor excusa evolutiva, nos inquieta. Y quizás tenemos un motivo serio de preocupación. Si la humanidad hizo todo su camino sabiendo de qué se trataba, la promesa de felicidad que encierra la ignorancia resulta sospechosa. Primero porque no se presenta a cara descubierta como ignorancia, al contrario, la sobreoferta de información intenta convencernos de que sabemos más que nunca. Más que como ignorancia, se presenta como una forma dichosa impotencia eficaz. No sabemos cómo funciona la cámara de video, ¿y qué? ¿No podemos usarla para registrar nuestros cumpleaños o vacaciones? ¿No podemos usarla para darle más sentido a nuestras vidas? Lo que se perdió en todo caso fue una ilusión de virilidad y autosuficiencia, tanto más ilusoria porque antes estábamos tan sojuzgados a los poderes como lo estamos ahora. La revolución, en última instancia, era la idea de desarmar la sociedad hasta la última tuerca y volverla a armar, pero la idea de revolución caducó, de lo que podemos consolarlos pensando que la sociedad vuelta a armar iba a ser tan injusta y alienante como la anterior. Después de todo, los bricoladores domésticos, cuando volvían a armar el auto, obtenían el mismo auto del que habían partido, no un avión. Pero ese conocimiento era algo más que circular. Quizás no tanto por el conocimiento en sí, como por el tipo de inteligencia que ponía en acción. Y la inteligencia bien podría ser de esas cosas que no funcionan si no están completas. La mutilación de una rama marginal podría secar todo el árbol, o para emplear una metáfora menos orgánica, retirar un ladrillo puede producir el derrumbe de todo el edificio. Sea como sea, valdría la pena preservar por si acaso ese instrumento de la evolución. Podría ser útil en los países no desarrollados porque hay que recordar que el mundo está lejos de alcanzar un desarrollo homogéneo. Pues bien, esto iba. El arte sigue siendo el mejor campo de práctica y experimentación de la vieja inteligencia, la que se imponía el objetivo de saber cómo funcionaban las cosas y cómo funcionaba el mundo. Se objetará que esto equivale a darle entidad a la vieja metáfora derogatoria del arte como arenero, hoy deberíamos decir pelotero. Pero se trata de un arenero pedagógico, no meramente dónico. Y en realidad no tan pedagógico como de práctica o entrenamiento, más bien preservación. En efecto, la práctica del arte es la única con consenso social en la que puede desarrollarse un saber que en todos los otros ámbitos está en acelerado proceso de extinción. Esto se debe a la radicalidad inherente del arte, que no se diferencia de las artesanías y la manufactura utilitaria, sino en su capacidad, sin la cual no es arte, de desarmar por entero el lenguaje con el que opera y volverlo a armar según otras premisas. Si no retrocede hasta el punto de partida, no es arte, aunque lo parezca. Esto lo sabe todo artista de verdad, así sea intuitivamente, y lo hace cada vez que pone manos a la obra. Las vanguardias de todo tipo han explorado esta radicalidad, más o menos sistemáticamente. Y esto explica por qué no hubo vanguardias antes de que se esbozara la era de las cajas negras. Durante 2000 o 3000 años, la humanidad pudo hacer arte auténtico,
limitándose a aprender el oficio de los que lo habían hecho antes. El arte estaba al mismo nivel de cualquier otra actividad, en tanto todas ponían en práctica un saber complejo, completo y sin saltos en sus cadenas causales. El artista no necesitaba postularse como un detentador de una inteligencia sin zonas oscuras, porque ese tipo de inteligencia era el que usaban todos. De las vanguardias, la que fue más lejos en esa dirección fue el constructivismo ruso, oponiéndose al concepto de composición propio del usuario de la práctica artística. El de construcción significaba que la obra de arte debía exhibir su proceso de factura desde cero, de modo que no solo el artista sino también el espectador pudiera desarmar hasta la última tuerca la pieza y volverla a armar, tal como la tenía antes a los ojos. El constructivismo no pudo sostenerse en el tiempo. Habría necesitado una revolución, y eso creían estar haciendo sus miembros. Pero sus premisas han persistido 1000 veces transformadas hasta hoy. Y estas premisas dan el hilo conductor del sentido de la obra del artista más representativo del siglo, Duchamp. Es el concepto de base del llamado arte conceptual, el concepto del arte mismo. La más famosa obra de Duchamp, la que encierra todas las otras obras que hizo, El Gran Vidrio, se propone como máquina transparente, la máquina modelo de la que puede verse a simple vista cómo fue hecha, el antídoto definitivo a todas las cajas negras, porque prolifera en forma creciente a nuestro alrededor. Poéticamente, en lo que tomó como un homenaje a los bricolores domésticos de mi infancia, Duchamp dijo que el gran vidrio, la casada desnuda por sus solteros, debía verse como el capot de un auto. Mi conclusión es que el arte, esa actividad que suele verse como decadente o en decadencia, hoy tiene una función. Y no es una función retrógrada o conservacionista, como podrían hacer pensar mis propias evocaciones juveniles. Porque las cajas negras entre las que vivimos no son tan negras en realidad, o admiten rodeos para pasar al otro lado de su oscuridad y ponerlas a funcionar a nuestro favor. El artista en nuestra sociedad es el único ciudadano corriente, no financiado por el poder, que trabaja con una materia sofisticada y actual, que no es una caja negra, es decir, que puede ser desarmada y reconstruida enteramente. Es el único que usa un tipo de inteligencia que se está atrofiando en el resto de la sociedad. Pero esta actividad actúa a su vez sobre las cajas negras, les quita funcionalidad y por lo tanto misterio, al mostrar cómo funcionan en la máquina social englobante. Y no importa que los artistas sean fraudes. La conceptualización generalizada a lo que apunta lo anterior parece incrementar la probabilidad de fraude, y lo hace realmente, pero no importa. Al contrario, cuanto más fraudulentos sean los artistas, más enérgica será la puesta en marcha de este mecanismo de radicalización. En cuanto al uso de formatos artísticos que hacen en la cultura popular, por ejemplo en el cine o la música, hay que decir que cada miserablemente a la lógica de la caja negra. Hay que decir que cede miserablemente a la lógica de la caja negra. Se aprieta un botón, es decir, se usa a ciegas un lenguaje artístico sin desarticularlo previamente, y se espera un resultado, que no es otro que el éxito o la venta. Y todos los que han buscado el éxito saben que por definición resulta un proceso misterioso e imprevisible fuera de nuestra vista, dentro de la caja negra. Está bueno. Pido disculpas por la lectura, lo imprimí, la letra es ínfima, muy chiquita, se me hizo muy tortuoso leerlo, espero que se haya entendido algo, pero el texto está bárbaro. Si te gustó, dale like. ¿Qué más? A ver.
siento un poco de culpa por no leer mujeres, o por no haberlas, no haber organizado las lecturas en torno a algún ensayo eh, que gire en torno a algún tipo de problemática. Bueno, tengo un ensayo, el prólogo de Arturo Carrera a los haikus de las cuatro estaciones, que es muy lindo también. Creo que también gira en torno a este tema de los procesos del método. Pero como les decía, bueno, como no incluí mujeres, pero sí tengo muy presente en general como una traslación que creo que es posible hacerla, que yo lo intento en general, una traslación de la crítica literaria al arte y ver cómo las lecturas que provienen de ese campo se pueden trasladar al otro y qué es lo que aportan. En general siento que Barthes es un muy buen intermediario para esa transacción. Pero en este caso, bueno, quería leer el decálogo que rescata Liliana Villanueva de las clases de Bewart. Liliana Villanueva fue concurrente a las clases de Bewart por más de 10 años. Tomó apuntes. Y con esos apuntes, Blatan Ríos publicó un libro muy lindo en donde se podría recolectar una suerte de poética en torno a esto que decíamos del primer texto, ¿no? Como del método, de cómo un maestro enseña el método, pero lo enseña en el sentido de mostrarlo, de hacerlo visible, ¿no? Y Liliana Villanueva rescata una suerte de decálogo de lo que Ward va diciendo en el transcurso de esos 10 años, una síntesis de lo que considera que puede formar parte de su estructura de pensamiento. Una raíz, digamos, de pensamiento. Y creo que es interesante si uno puede aplicar en donde dice tal cosa, intentar hacer un traslado a las artes visuales. Se llama Decálogo más uno, para los que van a escribir. Decálogo más uno es porque le suma uno más, pero yo a su vez en lápiz le sumé, cuando lo leí, otro punto que me había gustado mucho. Así que en este caso es un decálogo más dos. El último punto es mío. Dice así, decálogo más uno para los que van a escribir. 1. No hay escritor, hay personas que escriben. 2. Escribir es una artesanía, un trabajo como cualquier otro. 3. Para escribir hay que estar, como decía Chekhov, a media rienda. 4. La literatura está hecha de detalles. 5. El primer personaje somos nosotros. 6. No importa el hecho en sí, sino la repercusión del hecho en mí o en el personaje. 7. Al personaje se entra por la fisura. 8. Todo cuento tiene un pero el pero me abre el cuento. 9. Hay que saber observar y escuchar cómo habla la gente. 10. La verdad se arma en el diálogo. 11. El adjetivo cierra, la metáfora abre. Y 12, que se agregue con lápiz. A mayor libertad de pensamiento, mayor disciplina. Estoy entre quedándome dormido y ciego. No veo un carajo. Hablando de ciegos, hay una imagen muy linda, no me acuerdo ahora la cita puntual. Era muy linda, en serio. Que hablaba de... Es un libro de medicina. No me acuerdo bien ahora. De psiquiatría.
leí hace muchísimo tiempo, pero que hablaba que habían hecho un estudio con un grupo de ciegos a los que, estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, ciegos de cataratas, esas cosas a los que les había vuelto la vista. Y claro, tenían que aprender a ver. Esa dinámica era muy fuerte. Eh, porque claro, estaban viendo por primera vez y parece que había muchísimos que no pudieron aprender, que era una tortura, de alguna manera, entrar en el mundo de las imágenes. Eh, y creo que el arte tiene algo de eso, es como una transmisión de un modo de ver, ¿no? Creo que cada artista, volviendo a la idea del método, digamos, de alguna manera enseña a ver algo. Eh, es un poco eso, me parece. Bueno, paso a leer el prólogo a los haikus de las 4 estaciones que escribió Arturo Carrera, que bueno, además los tradujo, ¿no? Dice así. El haiku, poema brevísimo a 17 sílabas distribuidas en 3 líneas de 5, 7 y 5, es una invención japonesa atribuida a su mayor artífice, el poeta monje Matsuo Basho, 1644-1694. Hijo de un samurái al servicio de la familia Todo. Entre sus seguidores se encuentran los poetas Buzón, Issa, Siki, Kikaku, Itagi, entre otros. Como escribió Roland Barthes a su regreso de Japón en su bellísimo libro El Imperio de los Signos, el haiku reproduce el gesto indicativo del niño pequeño que nos muestra con el dedo cualquier cosa. El haiku no tiene acepción de sujetos. Diciendo tan solo esto, mira para allá, Ahora bien, podríamos añadirle la ensoñación del ¿qué veo?, puesto que de eso se trata, designar algo que sucede una vez y para siempre como en la infancia, con esa rotundez del gesto inicial y el asombro que descarga su efecto. Sí, son las estaciones del año, la melodía del agua, la indeterminación de lo pensado, la mezcla, el matiz de colores, la naturaleza, como la jaula del grillo. Pero jamás una definición tajante como en Occidente, sino la designación levísima, parecida a una borradura, del número en el agua, del gesto en la sonrisa. Conozco esa ley prosódica de las 17 sílabas y puedo entregarme con cierta facilidad al conteo silábico. Sin embargo, en mis versiones de estos haikus, elegí alterar esa construcción en nombre de cierta irregularidad interior, pulsional, personal, que a mi juicio desemboca en eso que llamamos ritmo. Si el ritmo tiene corazón, es decir, número, y si ese número es la sílaba, es decir, un sonido esperándonos, acechándonos siempre como una adelantada presencia, el haiku es, como la naturaleza misma, un subrepticio eco del sentido. Pero asimismo parece comprender la devolución. Pero asimismo parece comprender la devoción que podemos llegar a sentir, siquiera una vez más, por la transparencia del mundo. Esa fe que el poeta y el monje pueden extender como una gota de óleo diáfano sobre la tela del instante. En Occidente el haiku parece un objeto kitsch, una miniatura de yeso, un efecto de niponización que responde por repetición o mímesis a lo largo de toda una miniatura. Posee el mundo tanto más cuanta mayor habilidad tenga para miniaturizarlo. Pero las leyes de esa miniaturización del poema, ya que esas curiosas 17 sílabas se trata, no bastan para alcanzar el éxito de la representación, aunque más nos fuera a distancia telenómica, sometida a la verdad de ese eros de la lejanía. Pero convengamos que el haiku en Occidente es casi un pequeño artefacto mal logrado. En Oriente, por el contrario, sobre todo en los haikus que nos dejaron los poetas de la dinastía Basho,
La aproximación al mundo es de índole ético-religiosa. Está sostenida por preceptos tales como la noción de perduración del pasado en los objetos que se apropia del poema. Un casco bruñido bajo el que canta un grillo, por ejemplo. Y nos viene a proponer cierta abolición del sentido, a decirnos que cada nombre es el depósito de una realidad misteriosa, contra la cual no prevalece la experiencia de la nada. Por eso toda traducción de haikus o el intento de importarlos a Occidente resulta un fracaso. Y por eso, ante todo, lector occidental, mis disculpas por lo que sigue. Traduje del francés. No respeté las 17 sílabas del haiku. Nunca dibujé con pincel un ideograma. Pero además llegué a pensar que descreo el haiku en su mención occidental, que no deberíamos sostener esas 17 sílabas ni el orden de 5, 7, 5 de las mismas, sino más bien sonidos, armonías, murmullos, precisiones de la vista, del oído, del corazón y los pulmones, ciertas inciertas vocecitas de la respiración ante la arbitrariedad de unas formas o signos que en la lengua japonesa respondieran a una idea, a un pequeño dibujo con pincel y tinta sobre un papel casi absorbente, que sin arbitrio reflejaba no solo las cosas y su sentido, sino la música o pasión que hayan experimentada por las cosas y su sentido. En el impulso de mi traducción perduró la idea de que traduzco lo que no quiero, lo que no debo, y el resultado es el mismo que cuando cuento un sueño. Hablo de una noticia que obtuve de mí mismo, pero en anamorfosis, deformada, sostenida o entregada bajo un sospechoso molde espiritual. Y me pregunto, como en Yves Bonnefi, ¿cuánto deberíamos abandonar de eso que somos? ¿Qué colores, qué trazo, qué vibra de otro modo, que derrame claridad sobre la negrura, del sueño en la existencia despierta para traducir un haiku, traducirlo verdaderamente, no solamente en nuestro pensamiento, sino en nuestras vidas? De ahí este librito, este abreviamiento. Un ejercicio de mi atención, instantes de lectura y de dominio de un alfabeto misterioso de mis sentidos, es decir, de la sensación. Esa parece ser la prueba, la tarea de esperanza a la que nos somete la pequeñez y el rigor del haiku, al punto de descreer del mismo como experiencia estética y dudar de su cumplimiento formal para resolver su potencia como la del algo final, una experiencia de lo ético último, del riesgo absoluto, del abismo. Ojalá lleguen a gustarles. Son universos, pero también intervalos de universos, como todo poema. Algo entreabierto en la conciencia de nuestra naturaleza, en nuestro inconsciente y en nuestro destino. Como las 4 estaciones del año, y como las estaciones de pronto perdidas, alejadas, soñadas del ferrocarril. Estos universos tienen una regularidad, nos cuentan un cuento extraño, nos mecen con su pretendido anómalo ritornelo, y llegan a un lugar, parten de otros lugares, de la memoria de lo viviente, de una humanidad, como en la que cada espantapájaro en los haikus que traduje, por momentos perdida. Pido disculpas de vuelta por las trabas. Así que bueno, sí, el haiku es como un relámpago, ¿no? Es como captar eso de... Ni siquiera sin el ruido, ¿no? El trueno, como la luz. No sé, bueno, les decía lo de Emily Dickinson, ese versito que dice decir la verdad pero decirla oblicua. Yo siento que hay algo de eso, ¿no? Ya llevamos 45 minutos, así que bueno, me parece que estamos. Yo tenía un ensayo más, está muy bueno, un ensayo de Damián Celsi, que es el Pofacio Pseudo, el libro de Gambarota del 2000. Y quería cerrar también con un poema de Fernanda Laguna muy bueno que se titula Terminaron los 90. Pero bueno, leer el ensayo de Damián me va a llevar 20 minutos. Siento que es mucho. Podría intentarlo igual. Pero no, lo voy a resumir. Es un ensayo que
Habla un poco de la lengua de los 70 y de cómo la poesía de Gambarota intenta devolver esa lengua en, en el medio del neoliberalismo menemista sin sonar nostálgico, sin sonar lacrimoso, pero permitiéndole recuperar su fuerza, ¿no? Bueno, lo voy a leer. Lo leo y con eso cerramos. Son 20 minutos, si quieren corten acá. Es un montón, pero bueno. Es un podcast, esto también. Le ponen pausa, pues siguen. Bueno, leo eso y el poema de Fernando y estamos. Bueno, Posfacio Pseudo, de Damián Celsi. El ensayo se llama Rompiendo la espiral del silencio. La derrota de un movimiento político puede medirse de muchas formas. Una es la proscripción de su lenguaje, que se convierte en tabú. Los ganadores imponen un idioma y los perdedores deben aprender a hablarlo o condenarse a la marginalidad. Contra lo que podría suponerse, la marginalidad verbal no tiene nada de romántico ni transgresor. Y esto porque la proscripción lingüística opera con inteligencia y no comete el error infantil de concederle un halo de misterio al idioma tabú. La lengua de los derrotados no se convierte en un arma polémica y fascinante, sino que se anquilosa, envejece, aburre, cae en el ridículo. Y a la vez la lengua de los ganadores parece llena de glamour y juventud. Es la lengua del éxito. Para ponerlo en términos concretos, una vez consumada la derrota de la izquierda revolucionaria de los 70, cuando el país entra de lleno al reino reseco del neoliberalismo socialdemócrata, consignas tales como la tierra para quien la trabaja o nombres propios como Lenin y Montoneros pasan a ser tabú. Esto no significa que legalmente no se los pueda pronunciar en voz alta. Eso fue lo que los golpistas del 55 quisieron hacer con el nombre Perón. Tampoco supone que su mención provoque un escándalo en la sociedad. Lo que ocurre es mucho peor. El idioma tabú emerge con toda intensidad y no pasa nada. Socialmente se lo considera un delirio trasnochado, una antigüedad que inspira lástima y risa, la misma que provocaría un hablante rioplatense que se dirigiera a los demás usando el vosotros. Esa es la dimensión más sutil de la proscripción verbal que aplicó el neoliberalismo socialdemócrata. No la prohibición legal directa, sino un delicado trabajo gramsciano en las fibras más íntimas de la cultura, que posibilitó que toda referencia no irónica al lenguaje revolucionario quedara como un desvío agónico de un abuelo en el geriátrico. Este es el estado de la lengua argentina a finales de los 90, tal como la encuentra Martín Gambarota a la hora de escribir Pseudo. La poesía política enfrenta una dicotomía fatal: o pactar con el lenguaje rebosante de contemporaneidad y juventud de los socialdemócratas, es decir, dedicarse a publicar novelas cancheras y traducirlas al estilo de Fresán, Caparroso, Forn, o aferrarse a la nostalgia, sonar de otra época y espantar a los jóvenes, como Hellman. Pero Gambarota busca una salida que no aparece en el menú de alternativas del contexto: ser actual sin pactar. En otros términos, producir un artefacto verbal que contenga ciertas piezas del lenguaje de los derrotados y que a la vez sea imposible de ridiculizar por los cancheros y los exitosos. ¿Cómo hacerlo? Lo primero es un ejercicio de crítica interna, un análisis de cuáles son los elementos permitidos del lenguaje de la izquierda, precisando establecer qué es lo que se volvió ilegible de la poesía social de los 60 y 70. Se trata de un conjunto de rasgos: la solemnidad del tono, el miserabilismo de los contenidos, que Osvaldo Lamborghini describió en una entrevista muy conocida como toda esa sanata, la cosa llorona, bolche, quejosa de lamentarse. El coloquialismo ingenuo y el propagandismo más ingenuo todavía, en otras palabras, la creencia de que una postura política radicalizada garantiza la radicalidad artística de un texto. Por supuesto, este esfuerzo de escudriñamiento se justifica por una razón transparente. Pese a todo, el lenguaje de los derrotados fue un lenguaje de experiencia social y generacional no burguesa, es decir,
de una experiencia auténtica. Una vez realizado el diagnóstico, hay que actuar. Gambarotto emplea pseudo como una compleja batería de procedimientos contra la claridad idealmente comunicativa de la oralidad sesentista, el recurso a una oralidad hermética, contra la sencillez de la prosodia, la aplicación de cortes de verso innaturales, contra la solemnidad, la multiplicación de rimas graciosas. Escribe Gambarota: ¿no viste mi escudito de V.I.U. en algún cajón? No. Vladimiro, Vladi, Miro, nadie te vio. Preguntale a Gonzalo. Le preguntaría a Gonzalo, pero Gonzalo se tomó el reverendo palo. V.I.U. son las iniciales de Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, y aparecen en un contexto nítidamente oral, establecido por el carácter dialógico del texto, muy marcado en el primer verso y en toda la última estrofa. Por otro lado, la sintaxis enfatiza el formalismo del poema, su carácter de objeto, y no su naturaleza de vehículo transmisor de ideas. El corte brusco y reforzado por el guión de la palabra Vladimiro de la segunda estrofa empuja el miro al inicio del verso siguiente, lo cual genera una suerte de epanadiplosis con la última palabra de ese mismo verso, que es vio. Por último, la rima del final, que cierra con un efecto humorístico, Gonzalo Palo. La intención de este poema podría dar a pensar que Gambarota está realizando un pastiche de los 70, pero el lector no debe caer en semejante error. La gracia es que con estos procedimientos no se parodia a Lenin o a las organizaciones de los 70, sino que se vuelve posible escribir un poema político sin poder ser acusado nostálgico o quejoso, es decir, sin cargos la acusación realizada por Osvaldo Lamborghini contra González Tuñón. Y esto ocurre justamente en un texto donde el personaje está revisando cajones en busca de un escudito de Lenin que nadie vio, es decir, que está tan oculto para los personajes como cifrado para el lector. El objetivo de Pseudo no es hacer un raconto sentimental, sino rejuvenecer el lenguaje de los derrotados, volverlo nuevamente atractivo y suelto, restituirle la potencia que supo tener precisamente cuando a finales de los 90 faltaba por completo el contexto para que esas frases y esas consignas y esos nombres demostraran eficacia y brillo. El punto quizás más elocuente de este propósito lo exhibe el siguiente texto, donde la virulencia del corte consigue sacarle lustre al nombre de una organización guerrillera al punto de presentarla como algo desconocido, fascinante, y en esa medida actual. Escribe Gambarota: Fuerzas Armadas, revolucionarias herramientas, Fuerzas Armadas, revolucionarias siglas fuerzas, armadas revolucionarias, en todos los paredones de las fábricas, en los bancos de escuela, en las universidades fuerzas, armadas revolucionarias. La atmósfera del libro está impregnada por aquello que la socióloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann denominó espiral de silencio. Dado que las personas le tienen miedo al aislamiento, buscan igualar sus opiniones con las que supuestamente posee la mayoría. Esto es a fusionarlas con la línea ideológica que bajan los medios de comunicación, y los que no logran opinar con la mayoría se callan la boca para evitar la estigmatización social. Los personajes de Pseudo tienen tan plena conciencia de lo minoritario de su posición que directamente se ven forzados a saber dos idiomas. Por un lado, el idioma que aprendió en su cocina, es decir, la lengua tabú, guerrillera, setentista. Y por otro lado, el idioma insoportable, el discurso políticamente correcto de la socialdemocracia liberal. Pero hay un problema. Entre estas dos lenguas existe una especie de intraducibilidad. No se puede decir en una lo que se expresa en la otra. Por eso hay un buen número de poemas cuyo tema es la dificultad de decir. Resulta innecesario leerlos desde la teoría postestructuralista. Se trata simplemente de la estigmatización que la dictadura y la democracia practicaron sobre el idioma de las organizaciones de los 70. Escribe Gambarota: no es lo que quiero decir, es casi lo que quiero decir es lo que está al costado de lo que quiero decir. Y la imposibilidad de hablar el propio idioma se transmuta directamente en la imposibilidad de expresar la propia identidad, so pena de caer en el aislamiento descrito por Noelle-Neumann. Por eso los personajes se ponen nombres clave: Beidao, Cabra, Pseudo-Arnab.
Por eso el libro se llama Pseudo. En una entrevista brindada a Diario de Poesía número 75, noviembre de 2017, marzo de 2018, Gambarota dice que su relación familiar con la política se dio como una cosa de todos los días, como una situación donde la historia pareciera influir en el devenir de la casa, de la cocina, algo bastante conflictivo pero bajado un escalón de plataforma de la declamación. La lengua tabú fue aprendida en la cocina, en una situación cotidiana, no tiene por qué ser solemne. Sergio Raimondi lo señala con claridad en su excelente ensayo sobre la poesía de Gambarota. No hay que olvidar que la lengua se aprendía entre cuchillas y cacerolas en la cocina. Por eso en Pseudo, el lector puede encontrar infinidad de sustantivos culinarios o alimenticios. Pescado frito, pan ácido, yogur, bananas, té, arroz y muchos otros, por regla sometidos a algún tipo de reflexión. Si hay que comer antes el pescado que el yogur o a la vez, si los vecinos saben o no tomar el té. Dice Gambarota, si el tuco no tiñe los fideos de Bordeaux es un asco. Los alimentos funcionan como el correlato objetivo eliotiano de la lengua tabú. Esa lengua fue aprendida en la cocina. Si no puede decírsela entonces tal vez se puede incluir en el poema los alimentos que hay en una cocina y que no se le asemejan pero le son próximos y la sustituyen sin falsearla. El análisis de la comida es entonces la forma objetiva que Pseudo adquiere el análisis político. Escribe Gambarota. Concretamente tiene miedo de que lo lleven a la puerta de la ciudad con muelle. Le tiñan el pelo de blanco, le prohíban comer arroz. Este poema evidencia la razón por la cual se torna preciso hablar en clave, por la tremenda presión que ejerce la espiral de silencio instaurada entre la dictadura y la transición democrática. El miedo es a ser expulsado de la condición de ciudadano, de ser envejecido por la ridiculización de los cancheros, le tiñan el pelo de blanco, de que se prohíbe incluso la objetivación hermética, pero leal de la identidad política y por ende de su lengua. Ocurre que en las condiciones impuestas por la espiral de silencio, la poesía política no puede ensayar una elocuencia de barricada al estilo de Roque Dalton. Sus objetivos están marcados por la táctica del repliegue. Esto equivale a explorar en forma obsesiva qué es lo que se considera políticamente correcto, decir y qué es tabú, y luego en hacer ingresar fragmentos del tabú dentro del discurso políticamente correcto, de un modo tal que no pueda ser impugnado. Y por supuesto la táctica para que no pueda ser impugnado implica tomar seriamente la vida de la cualificación poética, en otras palabras valerse del formalismo más extremo en el trabajo sobre el material. En Punctum, el primer libro de Gambarota, los tres elementos que apuntalaban el sistema de escritura eran Pound, Punk y Montoneros. En Pseudo, Pound deja la posta al objetivismo norteamericano. Zukowski, Open, Rákosi. Y el campo semántico del punk queda reemplazado por la cocina familiar. La tercera referencia es precisamente la lengua tabú, y queda idéntica, lo que permite pensar no solo que en la poesía de Gambarota constituye un puntal irreductible, sino que los otros dos elementos funcionan como un salvoconducto para que la lengua tabú pueda circular libremente, sin despertar las alarmas estigmatizantes de la hegemonía, pero llegando finalmente a los lectores que tiene que llegar. Después del desencriptamiento, el mensaje es optimista. Se puede ser actual sin pactar con la socialdemocracia neoliberal, ni con las múltiples oficinas que desde el campo cultural todavía le responden. Se puede ser comunicativo sin hablar el idioma insoportable del enemigo. Para los que leímos a Gambarota hace tiempo, su obra representó una ruptura con la espiral de silencio y en la noche neutra del país pacificado mostró los primeros relámpagos de la nueva época. Una época donde la estigmatización sobre la militancia juvenil sigue, pero se volvió más obvia, más bruta y muchísimo menos efectiva. Esa es la gratitud que le debemos en las luchas que siguen y en las que vendrán. Estudiaba letras hace 20 años, yo, y la influencia de las poesías de los 90, bueno, fue una clave también para intentar aplicar cierta dimensión política en la construcción de
unas instalaciones de ensayo, ¿no? Ver si se podía desenvolver ahí en el contexto de los materiales el lenguaje, en esa, en esa tensión entre representación y poder, digamos, entre el poder lingüístico, en ese emergente, digamos, que está sucediendo. Bueno, a ver si podía también como reflexionar desde los materiales. En fin, hay un montón de cosas para decir, pero a veces me gusta definir el arte como San Agustín definió el tiempo cuando le preguntaron qué es el tiempo. O sea, si me lo preguntan, no sé. Si no me lo preguntan, no sé. Yo creo que el arte es un poco parecido. Si me lo preguntan, no sé qué es. Si puedo definir como aire para qué sirve, digamos. Aire considera que sirve para recuperar el mundo de alguna manera, ¿no? Para restituir el mundo, ¿no? Para reconstruirlo en el caso de que el mundo se pierda. Pero bueno. Y como les decía, quería terminar con un poema de Fernanda Laguna, que es justamente la otra parte de esto, ¿no? Como si Gambarota forma parte de una estructura de los 90, fundacional de un tipo de poesía. Fernanda, en un poema que escribió hace relativamente poco, creo que es del 2017, propone un cierre, como si fuera un gran paréntesis, y es un cierre muy inteligente, muy poético, muy interesante, digamos. Está el video de ella leyendo este poema en un festival de poesía. Eh, Ojalá puedan verlo. Y dice así. Terminaron los 90. Los costados de los animales, las columnas de los perros y los deseos de las personas. Los amigos que nos hicieron daño y las canciones que nos consuelan, más allá de los méritos. Los ritmos que se independizan de sus dueños. Las primaveras que llegan sin pedir permiso. Los amigos que se adaptaron a las situaciones de un lado y del otro del puente. Y en el medio, el río verdadero, marrón, profundo y real. Ahí, ¿vieron? Estamos todos, ahora todas. Hoy terminó la poesía de los 90, con los pactos de los poetas que se cubrían. Algunos de esos poetas que nos trataban de putas, de idiotas, y otros que nos permitían o no participar. ¿Era la época? ¿Qué era? Son ellos los que deben pensar. Hoy acabó esa generación y sin ser mejores sobrevivimos. Ellos quedaron con sus castillos y nosotras comandamos la libertad de la fiesta por sobre lo bueno, haciendo medialunas con el cuerpo con pañuelos verdes, bailando, atajando bebés en medio de las lecturas. Sí, terminaron los 90. Y que bueno, con eso también termina la pequeña presentación sobre procesos. Y bueno, espero que les haya interesado y Belleza y Felicidad fue un lugar muy, Belleza y Felicidad fue un lugar muy importante para la construcción de una poética. Creo que fue un aporte muy, para los que lo vivimos, fue un aporte muy claro en torno a decisiones éticas. Bueno, las podía tener presentes, pero eran lugares donde se apuntalaba algo, ¿no? Como había ahí de retos objetivos claros. Bueno, en fin. Eh, Gracias por escuchar, si es que escucharon. Espero que esto quede más o menos bien y bueno, un saludo grande. Chao.